Muy buenas noches para todos, bienvenidos a otro capítulo de Ahora que lo pienso. Miren, hoy tenemos un programa intenso, con muchos invitados y con temas de los más variados que ya pasamos a presentar. Vamos a hablar esta noche, una vez más, un tema recurrente en nuestro programa, porque es recurrente la preocupación para la sociedad. Vamos a hablar, decía una vez más, del tema seguridad o inseguridad. Lo hemos abordado aquí en este espacio a lo largo del año con distintos invitados, desde diferentes enfoques y puntos de vista. Hoy vamos a charlar de este tema con un especialista en la materia, Marcelo Kunz, subcomisario retirado de la Policía Federal, director de Zona Segura, especializado en lo que es capacitación y formación de recursos humanos vinculados a esta problemática. Miren, les quiero contar una anécdota. Hace muchos años, más de 20, quien les habla, bueno, en ese momento era conductor del espacio informativo noticioso diario del viejo Canal 2 de Esperanza, y tuve una charla con un ex jefe de policía, al cual no voy a nombrar porque no viene al caso. Pero él me convocó a su despacho, de manera un tanto enigmática, misteriosa, me llamó la atención ese llamado, y me dice, mire Levati, quiero que vea esto. Y me entrega un sobre. El sobre contenía un informe interno, una especie de auditoría de la policía de la provincia de Santa Fe y también enfocado aquí en la unidad regional. Y bueno, tenía datos realmente preocupantes en ese momento, lo que eran, por ejemplo, la cantidad de personal policial en uso de licencia por problemas de enfermedad, muchos vinculados al estrés, a problemas hasta psicológicos propios de las condiciones de trabajo en que realizan su tarea. También tenía un informe de la situación económica del personal policial, como muchos policías que son encargados de cuidarnos de la seguridad y a los cuales les exigimos mucho, tenían dificultades para llegar a fin de mes, para afrontar la alimentación y la manutención de sus familias, muchos divorciados, con juicios de por medio, con embargos de sueldo. Bueno, toda una problemática realmente muy compleja. Y este comisario, en ese momento jefe de policía, me decía, ve Levati, este es el recurso humano, este es el plantel, esta es la gente con la cual nosotros tenemos que hacer frente a la delincuencia, que cada vez está más organizada, que muchas veces tiene más logística y armamentos que la propia policía. Esa es la realidad que nos toca afrontar. Esto pasó, esta charla que les cuento, hace más de 20 años. Y me animo a decir que a pesar del paso del tiempo, la situación no se ha corregido, sino que en muchos aspectos se ha agravado. Por eso vamos a hablar hoy de seguridad o de inseguridad, como les decía, enfocándolos también desde este punto de vista, de la necesaria formación de los recursos humanos. Bueno, tema número 2, siempre le damos también un lugar a la historia de nuestro programa. Tenemos a nuestro columnista en la materia, el profesor Roberto Leonardi. Hoy la columna de historia la vamos a hacer en vivo, con Leonardi, que ya está aquí en nuestros estudios. ¿Por qué? Bueno, porque es probablemente una de las últimas columnas del año y porque hoy es una fecha histórica importante, una efemérides de esas fuertes que da para el debate, para el análisis. 17 de octubre, conmemoración del Día de la Lealtad, o como dicen algunos, el Día de la Lealtad peronista. ¿Existe hoy la lealtad en política? ¿Qué significa hoy la lealtad? ¿Qué podemos decir hoy, 77 años después de aquel 17 de octubre? ¿Se puede seguir aprendiendo, indagando, escrutando sobre esta fecha? Bueno, lo vamos a charlar con nuestro columnista, el profesor Roberto Leonardi. Y por último, vamos a charlar también con las autoridades electas y salientes de UCOES. ¿Cuántas veces escuchamos decir sobre la importancia de la rotación, del recambio de autoridades en la política, en las instituciones, de que no queden algunas personas atornilladas a una silla, sino que haya recambio dirigencial, porque eso hace que también haya recambio de ideas, que las instituciones se renueven, se oxigenen? Bueno, UCOES ha dado un ejemplo en esa materia. Diego Baigorria comandó los primeros 4 o 5 años de la institución, hubo renovación de autoridades, hay un nuevo presidente, Néstor Colión, así que vamos a hablar con ellos esta noche también sobre toda la actualidad del comercio esperancino. Así que miren cuántos temas importantes, no perdemos más ni un instante, vamos a recibir a los auspiciantes que nos acompañan y enseguida charlamos con el primer entrevistado de la noche, Marcelo Kunz. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo. Yerubá Sociedad Anónima. Bancho Inmobiliaria. La seguridad que da la experiencia. Boco Automotores. AMSAFE. Una lucha por la educación de calidad y para todos. Centro Empleados de Comercio de Esperanza.
Municipalidad de Esperanza. Renová tu jardín en Universo y déjalo listo para vivir el Mundial. Tenés Universo, tenés todo. Tu super amigo. Casa Engler, distribuidor oficial. Facchini Revestimientos. Aufran 780. Worquímica, una empresa confiable en armonía con el medio ambiente. Grupo BS y Previn SRL. Sumate a UCOES, la movida de los comercios de la ciudad. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha. Bueno, primer tema y primer entrevistado de la noche, presentamos nuevamente a Marcelo Kunz, subcomisario retirado de Policía Federal Argentina, director de Zona Segura, especialista en capacitación, ha dado cursos y da cursos permanentemente por todo el país y también en el exterior. Y además, Marcelo, buenas noches, te saludamos. Buenas noches. Me decías especialista en seguridad e higiene también. Claro, yo trabajo en seguridad e higiene, soy matriculado en el Colegio de Seguridad e Higiene Laboral y bueno, justo escuchaba con una definición, creo que pocas veces la he escuchado, como definiste, el síndrome de burnout o de quemamiento institucional o de hombre quemado, la persona que está al borde. Y bueno, policía es una de las instituciones que más suicidios tiene de sus efectivos, divorcios, problemas de alcoholismo, Vergaría decía hasta consumo estupefaciente en su momento. Bueno, es como todo. Yo estoy un poco afectado para hablar de la policía porque los policías buenos son mis hermanos, son mi familia, entonces no voy a ser muy objetivo, exactamente. Bueno, Marcelo, ¿se puede hacer algo en materia de seguridad o de inseguridad o estamos condenados a reiterar los mismos fracasos de siempre? Se puede hacer muchísimo, pero lo primero que hay que hacer es escuchar y dar un espacio de participación ciudadana a técnicos en la materia que no necesariamente sean policías. El policía es una persona institucionalizada con un régimen verticalista y sea comisario o sea agente, es lo mismo para la sociedad y las facultades que tiene también son las mismas, si sea jefe de la policía. Es una persona que no tiene sindicato, no tiene gremio, no tiene derechos laborales básicos, constitucionales, por ejemplo, y eso lo sabemos todos. Bien o mal, no sé, es así. Entonces su opinión va a ser estructurada en base a la verticalidad del político que esté de turno, una cuestión lógica. Ahora, vos decís, es importante escuchar la participación ciudadana. Acá en Esperanza, bueno, está el Cabildo Abierto, se creó en el Consejo, que después se vetó esa ordenanza, el Consejo de Seguridad Urbana. Pero digo, ¿sirven estas reuniones de 30, 40 personas donde que por ahí pareciera que cada loco va con su tema? No, realmente es un tema que no sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, el Cabildo tiene una comisión de seguridad, es un órgano de asesoramiento, y parece que fuera un lugar donde se hace catarsis. Porque si yo soy representante social de un ámbito social y voy a tocar una temática, por lo menos podría leer, prepararme un poquito. Vos sabés que en esas reuniones yo he escuchado situaciones tales como catarsis. La opinión que puede tener mi abuela, mi vecina, mi mamá, o sea, una cuestión de desconocimiento, apostando más allá todavía de decir, en el año 82, cuando yo estaba, y son todas historias, son todas, todo desahogue, o si no, algún policía que da una charla estadística de cómo bajó el delito. Entonces uno dice, es como una tomada de pelo, no sirve, nosotros necesitamos, por eso yo, más allá de lo político o no, estaba de acuerdo con el Consejo, porque el Consejo es algo específico donde proponía que los técnicos en las materias hagamos una especie de comando en conjunto entre los idóneos en seguridad, junto con la gendarmería, las policías y demás, y programemos un abordaje en materia de seguridad desde la fase operativa. Los actores directamente involucrados. Ser más pragmático, porque si yo voy a una charla y termina hablando de que el nene roba porque cuando era chico se drogaba, y las autoridades políticas a veces les conviene estas charlas de distracción o estas charlas filosóficas, si se quiere, en materia de seguridad, que las pueden tener en un café, donde quieran, pero no en un órgano que bancamos todo, porque les conviene, porque divagan, siempre terminan en lo mismo. Una manera de tirar la pelota para adelante. Claro, entonces terminan diciendo, y sí, mira, la inseguridad es culpa de la droga, y proponen utopías, algo más justo.
hay gente que por ahí te dice hay que cambiar las leyes. Y para cambiar una ley tiene que pasar por el Congreso, por la Cámara de Diputados, tiene que ser en base a la Constitución Nacional. Los derechos humanos están inmersos en nuestra Constitución. Y desde un municipio, un concejal, no va a cambiar una ley. Esa gente nos hace perder tiempo. Entonces estamos en una reunión que dura 2 horas y 2 horas hablando de eso. No, la verdad es que no sirve. Marcelo, yendo al punto que quiero abordar, que tiene que ver con tu especialidad, con tu formación, ¿cualquier persona puede trabajar en materia de seguridad o se necesitan ciertas condiciones? Contame un poco en base a tu experiencia como capacitador. Mira, primero que te iba a decir que uno de los errores más grandes que se conoce a nivel social y que lo pregonan los políticos locales permanentemente es que la seguridad es responsabilidad de la policía, ¿sí? Y como hablábamos fuera de programa, creer que el policía es responsable de la seguridad es como creer que el médico de guardia es responsable de la salud pública, que está en el SAMCO. Es así de cosas. La seguridad es una ciencia estructurada interinstitucional, interdisciplinariamente, es algo bastante complejo, hay que tener idoneidad, hay que tener expertise en la intervención pública, hay que saber sobre abordaje, hay que trabajar con licenciados, hay que trabajar con operadores reales que hayan estado en la vía pública y en base a eso, sí cualquier persona puede trabajar, pero preparándose, capacitándose, se necesitan muchos años, se necesita haber estado en la intervención pública. ¿Y la capacitación en qué tiene que hacer foco? La capacitación en materia de seguridad, por ejemplo, tiene que hacer foco en mediación, hoy por hoy en proximidad, ¿sí? Tiene que hacer foco, por ejemplo, en la capacitación en perfilamiento criminal y nexo operativo y apoyo visual o apoyo óptico con la gente del centro de monitoreo, los operadores que están ahí, que se han calificado, no hacer el curso de CCTV y listo. Porque eso para un casino, para la seguridad. Pero la seguridad urbana es muy compleja, en esa capacitación se necesita. Al policía en mediación, en proximidad, en análisis de riesgo, no necesariamente en defensa personal, ni en tiro, eso es algo muy, muy pragmático, muy específico, muy técnico. O sea, nosotros cuando capacitamos, a mí me toca el honor de capacitar centros de monitoreo de Vicente López, y la Guardia Urbana, de Olivos, de Carapachay, para que la gente conozca más de diferentes provincias de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, acá, por ejemplo, el de Rafaela, Ojos en Alerta de Rafaela, por todos lados ando, veo, pero lo que me sorprende de Esperanza es que hay una negación, está cerrado el tema de seguridad desde el ámbito municipal o local, que es el que nosotros podemos manejar. Y vos fijate que el Cabildo, por ejemplo, yo veo que tiene una actitud elitista, porque de abierto tiene lo que yo de fisiculturista, digamos, porque para mí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera son porque son presidentes de una asociación y los de segunda porque no somos nada. Es mi forma de verlo, esto es muy mío, yo me hago cargo de lo que digo. El Consejo proponía más apertura, ir a las vecinales, hablar con los vecinos, poner la cara, obtener información de fuentes informales, que son el dato del vecino. Vos tenés que saber que más del 60% de los hechos la gente no los denuncia. Porque hay algo que no hay en Esperanza, que es confianza. Los vecinos saben mejor que nadie lo que pasa en el barrio. Pero por supuesto, vos hablás con los vecinos. A mí viniendo acá, sabiendo que venían para acá, me llamaron una cantidad de vecinos. Ayer rompieron Keto, Cleopatra y otro negocio más, le rompieron los vidrios. Ahora, Marcelo, hoy se cuenta con una herramienta fundamental que décadas atrás no existía, que son las herramientas tecnológicas, pero el factor humano sigue siendo fundamental, ¿no? Las herramientas tecnológicas, claro, exactamente. El ojo humano. En la expertise humana vos podés tener el mejor quirófano, el mejor hospital, pero si no tenés buenos médicos, buenos interventores quirúrgicos, la gente se te va a morir. Esto es lo mismo. Vos podés tener 300 cámaras, a la prueba me remito, donde no hay domos, donde están colocadas en una forma que no tiene un sistema de triangulación, donde no obedecen ni respetan lo que se llama encadenamiento de imágenes, donde la ley 11.134, que es la ley de captación de imágenes de la provincia, no está como corresponde, es muy, muy técnico, ¿no? Pero, y los operadores, pocos conocemos el centro de monitoreo, tienen ojos en alerta. Ojos en alerta, la gente me pregunta, pero ojo en alerta es un número de WhatsApp. Es un teléfono Samsung apoyado en una DirectStation donde reproduce en la pantalla lo que dice la pantalla del teléfono. Es eso, Ojos en Alerta. Si Ojos en Alerta no tiene propia tropa, el instrumento humano de intervención inmediata, es un número de WhatsApp, nada más. Ahora, Marcelo, vos me hablabas del rol del municipio, que es importante, el tema del Cabildo Abierto, este Consejo de Seguridad que se quiso crear desde el Consejo, pero digo, desde la provincia, que es la responsable mayor en materia de seguridad. Hace años que venimos en las distintas gestiones, pareciera ser que más patrulleros, más policías,
más cámaras, con eso está la solución, pero la política pública en materia de seguridad creo que también debiera sentarse, como vos más o menos explicaste, en otros parámetros, ¿no? Claro, lo que falta, por ejemplo, es un trabajo de comando en conjunto, donde exista un mapa virtual, por ejemplo, de Esperanza, donde exista una distribución de la prevención, ya sea municipal, si existiera una guardia urbana, si existieran las policías estarían geoposicionadas en forma virtual en un mapa a donde el operador pueda observar dónde está la prevención y dónde es el alerta y lo pueda dirigir según la proximidad en tiempo real que está viendo. Si existiera intención de hacer convenio con UCOES y con SICAE, ¿sí?, para que los botones de pánico se alerten en ese mapa virtual que estaría en el centro de monitoreo, ¿sí? Si existiera la intención de hacer un convenio con el juzgado para que las mujeres que son víctimas de violencia de género, que acá hay muchas, tengan un botón de pánico que al activarlo se geoposicione en ese mismo mapa, entonces el operador del centro de monitoreo sabe dónde está la prevención y dónde está el activar y lo dirige en forma inmediata. Eso es trabajar en geoposicionamiento con apoyo óptico, ese es nuestro trabajo de formación. La gente lo desconoce por una cuestión lógica. Vos podés tener todos los equipos, pero si no tenés una persona preparada, que haya estado en la intervención pública, que conozca la calle, como yo digo con mis amigos policías, les digo, miren, si no te comiste nunca un sándwich en un patrullero, después de 24 horas sin dormir y no te divorciaste 4 veces, y es como que, viste, la calle no lo conocés. Hay que conocer eso, hay que conocer el factor humano, como me contabas de este hombre en la apertura que hiciste, y todo eso, toda esa calle falta en la intervención. Y más que nada todo lo que yo estoy diciendo es que posicionamiento de todo esto. Vos fijate que lo importante que es los remises. El otro día muchachos que le gatillaron 3 veces en la cabeza. Nosotros nos enteramos cuando se resolvió el hecho. Marcelo, a propósito de esto que decís que es muy importante de la presencia en la calle, te quería preguntar, también charlando hace muchos años con policías expertos ya retirados, me decían que en alguna época era muy importante lo que se llamaba la policía de investigaciones. Y me explicaban que un policía de civil, a lo mejor, vale por 10 uniformados. ¿Por qué? Porque cuenta a su favor con el factor sorpresa. Hoy parece como que hablamos de inteligencia, ese tipo de cuestiones, por ahí es mal visto, como que es políticamente incorrecto, porque puede haber derechos que se sienten avasallados. Pero digo, hoy la inteligencia pareciera ser que la tiene el mundo del delito y los delincuentes. ¿Estamos en el mundo del revés? Lo que pasa es que hay muchas cosas que la gente desconoce. Por ejemplo, vos sabés que la policía no puede investigar. Por eso pregunto. No tiene la facultad de investigar. El que investiga es el fiscal, acá, y en otros lados el juez. Acá es el fiscal el que investiga. El policía auxilia la investigación. El policía no tiene la facultad de investigar, el policía no tiene la facultad de detener sin orden, salvo que sea infragante, el policía no tiene la facultad de interrogar, el policía no tiene la facultad de secuestrar sino una orden judicial. ¿Sabés qué? Yo tenía un profesor mío que decía que el policía es una persona que nosotros atamos de pie, de mano, lo tiramos a una pileta, lo obligamos a nadar pero que no nos salpique. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La gente desconoce eso y a veces es conveniente que lo desconozca porque tiene el enemigo perfecto. Lo uniformamos de Estado para que se aguante los insultos en el embate. Ojo, los policías no somos víctimas de nada. Voy a ser sincero que hay policías malos, policías buenos, como lo que hablábamos fuera de cámara, pero también la gente tiene que saber qué facultades tiene, qué policías tiene. Te quiero preguntar por un término clave que mencionaste recién, el tema de la confianza, que indudablemente es fundamental en cualquier disciplina, en cualquier área y también en este tema que estamos abordando. ¿Hay un vínculo roto, notás, entre la policía y la sociedad? Y últimamente quizás sí, yo creo que sí. No soy objetivo para verlo, como hablábamos al principio, pero yo creo que sí, la gente pierde la confianza. Perdió la confianza, por eso Ojos en Alerta, que no deja de ser un sistema de WhatsApp, la gente no tiene la confianza porque sabe que deja el número y si el fiscal dice quiero ese número y esa persona tiene que venir a declarar, el municipio tiene que dar el número. Eso hay que aclarárselo a la gente, que es potencialmente un testigo de lo que avise. Eso hay que ser leal y decírselo. Generar confianza es muy complejo. Generar confianza es decir la verdad, generar confianza es mostrar el centro de monitoreo, generar confianza es tener una persona que sea responsable de la seguridad. ¿Querés llamarlo secretario de seguridad del municipio? Llámalo. Pero dicen, lo que pasa es que la seguridad no es responsabilidad del municipio. Aunque quisiera, no podría hacerse cargo de la municipalidad. De la seguridad, perdón. Aunque quisiera. Pero se llama secretario de seguridad porque es el gestor, es la cara visible. ¿Acá quién es? Te pregunto, en sintonía con este mismo tema, hay también por allí, ahora visto desde el lado del ciudadano, de la sociedad,
como una hipocresía, como un doble discurso, porque digo, cuando ocurre algún hecho que nos conmociona, que pega fuerte de inseguridad, la gente ahí reclama mano dura, bueno, ¿qué hace la policía? Pero después hay un control y a lo mejor nos paran para pedirnos una documentación y nos molesta. Creo que todos. Lo del argentino, en esencia, el humano, en esencia es eso, es así. A mí me ha pasado también. Yo voy a Córdoba y si hay un control, quiero que paro igual por las dudas, pues yo sé que me van a parar. Pero si no tienen todo en regla, está bien. ¿Qué pasa con esto? Es propio de la condición humana. Nadie se va a hacer popular por hacer seguridad. Mira, yo cuando asesoro o trabajo en órganos de seguridad de Buenos Aires y demás, yo siempre les digo, yo no estoy para que la gente me quiera. De hecho, no soy una persona agradable, para muchos por las cosas que escribo en el Facebook. Mi trabajo es cuidar a la gente. Si está bien cuidado, a mí no importa si yo le caigo bien, si le caigo mal. Nadie se va a hacer popular por hacer seguridad porque uno, para hacer seguridad, coarta ciertos derechos individuales en pos del bien común, una cuestión lógica, los resignamos a los derechos individuales. Y sí hay hipocresía. Yo te doy un ejemplo. ¿Te acordás el caso de la chica? Mi respeto a toda la familia, por supuesto, pero al ser caso público es tan aberrante de la chiquita que salió del boliche, que apareció fallecida. Bueno. Hablamos con el papá aquí en este programa. Sí, un dolor tremendo, una familia excelente, a mí un hecho conmocionante. Yo tuve hechos similares y eso fue un hecho de libro, la forma que se cometió. Vos fíjate que si yo le pregunto a cualquiera dónde queda ese lugar, no me sabía señalarlo, yo sí me acuerdo. Y si vos me acompañás al lugar ahora, está oscuro y sigue el pasto alto. No se iluminó nunca. Y es el único lugar, el único hecho tan grave que yo he visto a nivel nacional que no existe una cruz, una estatua. Entonces, yo digo, pareciera como que no tenemos memoria y como que decimos, bueno, fue una mala suerte y le tocó a otro. O sea, como si hubiera una negación colectiva, ¿se entiende? Y a veces, vos sabés muy bien que a veces el populus que decide algo no siempre está acertado. En materia de seguridad uno siempre va contra la corriente, en contra de lo que opina el resto de la gente. En ese mismo lugar, si vos te proyectás hacia la ruta, tenés un radar. En ese mismo lugar, si te proyectás a la ruta, tenés un radar. En ese mismo lugar, el Estado está presente cuando tu vehículo supera los 60 kilómetros, pero no cuando le pasa algo a tu hija. En ese mismo lugar. ¿Sí? Marcelo, para ir redondeando y finalizando, bueno, luego de todo lo que hemos charlado, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Cómo se puede organizar? ¿Qué pueden hacer los vecinos? Vos, por ejemplo, bueno, vamos a charlar hoy en el último bloque con la gente de UCOES. Sé que has dado recientemente cursos de capacitación, por ejemplo, para mujeres comerciantes. Los comercios, la mayoría, son atendidas por mujeres y, bueno, son un factor y un grupo claramente vulnerable. También pasó un hecho luctuoso, tremendo acá en la ciudad que tenía que ver con un comercio. Terrible, un hecho terrible que, mira, en todos lugares que nosotros hacemos abordaje en materia de seguridad hay técnicas, tácticas, estrategias en seguridad comercial donde se refuerza en materia de seguridad la prevención en comercio en horario de cierre, en horario de caja, se coordina con las entidades, acá sería SICAI, UCOES, con los botones de pánico, con el centro de monitoreo, existen lo que son guardias urbanas, en Ataliba hay guardia urbana, así es Ataliba, a comparación de Esperanza, en Sunchales hay Secretaría de Seguridad de Guardia Urbana, no es que una cuestión de Dios mío. Y otra cosa ¿qué se podría hacer? Informar y dejar porque muchos te cuestionan el gasto, porque te dicen, porque yo he hablado con vecinalistas, con instituciones, en reuniones, te dicen, pero ¿cuánto va a costar eso? La seguridad no tiene gasto, o sea, Dios mío. O sea, cuando invirtieron y compraron un auto radar que anda dando vuelta, acostando vecinos y perjudicando el tránsito, únicamente para cobrar tipo trapito del Estado, el estacionamiento medido, nadie preguntó cuánto valía, ni cuando pusieron los radares. O cuando se gastaron 2 millones y pico en una fiesta virtual de la agricultura mientras el resto de la sociedad estaba encerrada y los comercios fundían. A nadie le importa cuánto gastaban. Ahora, vos hablas de seguridad y lo primero que te preguntan es el gasto. Es típico de empresario que la seguridad es un gasto. Se ve también en ingeniería de seguridad. Entonces, tenemos que dejar esa hipocresía social y decir, si necesitamos gastar, y bueno, se tiene que gastar, se va a gastar, pero tenemos que cuidar al vecino. Desde el municipio, ayudar, asistir técnicamente a la prevención, porque no es únicamente en Esperanza, en el mundo se está haciendo esto porque el político, el concejal, el intendente es elegido por el pueblo, es el gestor de proximidad, es el representante ante la cosa pública. Por eso se lo presiona a él. El policía no es elegido por el pueblo. Marcelo, sabés que este programa se llama Ahora que lo pienso porque intentamos hacer un modesto aporte a mover un poquito las neuronas sobre distintos temas y realmente han sido 15-20 minutos de charlas muy interesantes abordando distintos aspectos de la problemática. Obvio que da para mucho más. Gracias por tu presencia. Gracias por invitarme y por escucharme porque son pocos los medios que
que me escuchan, soy una persona muy incisiva, muy problemática, muy decir las cosas como lo tengo que decir. Me gusta ser disruptivo en materia de seguridad y sobre todas las cosas quiero, para cerrar, que los políticos comiencen a invitar a los chicos jóvenes, a la juventud, en lo que es nocturnidad y todo eso, a la juventud. La juventud tiene muchas buenas ideas en materia de seguridad. Seguro. Gracias, Marcelo, nuevamente. Gracias a usted. Vamos a la próxima pausa comercial. Enseguida charlamos con el profesor Roberto Leonardi sobre la efeméride que se conmemora hoy, 77 años del 17 de octubre del 45, y después también charlamos con las nuevas autoridades, las autoridades entrantes y salientes de UCOES. Disfruta de todos estos ahorros con tu tarjeta de crédito. 30% de ahorro en pedidos ya, 20% de ahorro en veterinarias, en desayunos, en peluquerías y en viveros. Hasta 15% de ahorro en indumentaria y hasta 15% y 3 cuotas sin interés en los mejores supermercados. Conoce más en bancosantafe.com.ar. Apoyamos el crecimiento de la región con capacidad, trabajo y moderna tecnología. Sociedad Anónima Lito Gonela e Hijo es la empresa líder en la fabricación de calderas, tanques y equipos petroleros. Yerubá Sociedad Anónima, proteínas animales de máxima calidad. Una empresa esperancina que exporta al mundo. Centro Empleados de Comercio de Esperanza. Campo de deporte y recreación. Turismo. Ayuda escolar. Óptica. Enfermería y cursos de capacitación. Son algunos de los servicios que brinda a sus afiliados. Centro Empleados de Comercio. Avenida Córdoba 1710. ¿Sabías que en Facchini Revestimientos ahora podés encontrar sanitarios y grifería? Todo para baños, cocinas e instalaciones sanitarias. Calidad, sustentabilidad, diseño y repuestos de la mano de las mejores marcas. Con nuevas tendencias Facchini, las mejores marcas. En Facchini hacemos que sonría tu casa. Edificio Eco 1, primer edificio de Esperanza en utilizar energía solar. Departamentos completamente equipados, ubicados en pleno centro de Esperanza. Edificio Eco 1. Excelencia, confort y cuidado del medio ambiente. Una nueva forma de vivir. Diseño, Grupo BS y Ermi Arquitectura. Una obra más en Esperanza. Es más trabajo, es más salario, es más familia, es más servicio, es más calidad de vida. La obra pública es muy importante en la vida de una comunidad y por eso ha sido siempre el centro de nuestra gestión. Todos los días, una obra más. Municipalidad de Esperanza. El senador por las colonias Rubén Pirola te invita a participar de Banca Abierta, un espacio de debate y pensamiento colectivo para transformar ideas en proyectos concretos. Sumate a Banca Abierta en rubenpirola.com. Supermercados, hoy más que nunca está a tu lado. Somos la forma de comprar diferente. JK Kingelman, tu super amigo. Bueno, tuvimos el gusto de contarlo como columnista estable del programa una vez al mes durante toda la temporada. Ya estamos llegando despacito al mes de noviembre, que va a ser el último mes del ciclo 2022 de Ahora que lo pienso. Así que hoy lo quisimos tener aquí en los estudios porque además vamos a charlar un tema bien del día. Hoy es un nuevo aniversario del famoso 17 de octubre del 45, el Día de la Lealtad. Roberto Leonardi, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches igualmente, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, hagamos de cuenta que estamos en un aula, en la facultad, en una escuela, que tenemos un público joven, por ahí no tan informado. ¿Qué pasó el 17 de octubre del 45, así sintéticamente? Bien, se puede ver de distintas dimensiones, distintas aristas, pero hay lo que salió, digamos, como mito es
el pueblo trabajador, la clase trabajadora, el proletariado, como ustedes quieran llamarlo, el pueblo obrero, que sale a reclamar, de alguna manera, la autoridad del coronel Perón en aquel momento. Estamos hablando del 17 de octubre de 1945. Esa es la estructura del mito, ¿no? La estructura del mito, que para algunos es discutible, porque cuando vos me preguntaste, vamos, el 17 de octubre, estuve investigando y he visto las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el peronismo, digamos, en el mito fundante, porque es el mito fundante del peronismo, hay aproximadamente 500.000 personas que salieron a la calle y que, bueno, salieron a reclamar por el coronel Perón, ¿no? Mientras que otros están apuntando alrededor de 80, 120.000 personas. Y contrastándolo con la cantidad en el 46, al año siguiente, cuando ganó Perón, la cantidad de votantes eran 450.000 en la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, ahí vemos como un contraste realmente. Claro, no es exactamente. Es interesante porque uno llega a elucubrar qué sucede con estas cifras y cómo estas cifras de 500.000 de personas dan lugar a la estructura del mito fundante del peronismo, ¿no? Roberto, yendo a esas cuestiones, digamos, tratando de desmontar ese mito en parte, Alejandro Horowitz, autor del libro Los Cuatro Peronismos, que es un gran profesor estudioso de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Tuve el gusto de tenerlo así como docente. Sí. Bueno, él dice que el 17 de octubre el peronismo lo vende como una revolución, pero él dice fue una revolución sin lucha, porque es muy sintomático el discurso, que hay grabaciones de Perón al caer la jornada, al terminar la jornada, que él, bueno, desde el balcón le pide a los trabajadores que se vuelvan a sus casas. Bueno, muchachos, la interna militar ya ha sido resuelta. Después le iban a imponer eso del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Exactamente, en ese... No hubo lucha, digamos. No, de ninguna manera. No hubo. Ahí coincido con Horowitz plenamente. Si no hubo ninguna lucha. Inclusive el trabajador sale a protestar porque el 12 de octubre Perón le había prometido que le iban a pagar ese día, no se pagaba el día. Y bueno, el nuevo cambio no le iba a pagar, no iban a pagar el día del 12 de octubre. Entonces, eso es una de las causas. Hay que ver un poco la organización de la clase trabajadora, porque tenemos que pensar que la clase trabajadora tenía unos grandes antecedentes de protesta en la década del 30 y la década del 40. Ah. Pero porque esto es un tema muy interesante. Nosotros tenemos que pensar, porque para entender todo esto hay que ver lo macro, lo global. Estamos pensando que el mercado global estaba absolutamente desorganizado. Es decir, no había un Estado coordinador, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, del mercado global. Crisis de 1929-1930. Quien desarrolla el proceso de sustitución de importaciones en la década del 30 hasta el 43, que es el gobierno de los militares nacionalistas, el gobierno nacional popular autoritario, era la industrialización conservadora. Lo cual hasta el 35, que no hubo crecimiento económico, hubo una represión y una acumulación de capital muy grande de este sector, digamos, de la burguesía, ¿no?, nacional, o como ustedes quieran llamarlo. Ahora bien, es interesante ver aquí que después del 43 y después del 45, lo que se va a desmontar es el sindicalismo, el que le llamaríamos el sindicalismo preperonista, el sindicalismo con base en el Partido Socialista, con base en el Partido Comunista. Y en el anarquismo. Claro, y en el anarquismo, que eran fuertes. Inclusive había una tendencia muy marcada en los sindicatos que de un ala del Partido Socialista que querían independizarse, tener una autonomía de cualquier partido político, inclusive del mismo partido socialista. Ahora, Roberto, yéndose a ese punto que estás abordando, los historiadores coinciden en darle un rol protagónico importante en esa jornada del 17 de octubre del 45 a Cipriano Reyes, que era dirigente gremial del Partido Laboralista y que después cayó en el ostracismo, fue expulsado. No, pero el partido Laborista se crea, Cipriano Reyes dice,
la revolución, entre comillas, le dice yo. Pero el Partido Laborista se crea ¿por qué? Se crea por una sencilla razón. Porque en el 45 una ley nacional le permite al gremio, a los sindicatos, hacer política. Entonces automáticamente se crea el Partido Laborista, que fue el partido eje del triunfo del peronismo el año siguiente, en el 1946. Pero después Cipriano Reyes hasta fue encarcelado. No, seguramente. Fue un comodín para que esta estructura de un sindicalismo que ya no es preperonista, ¿verdad?, sino que es un sindicalismo que comienza a... Te voy a dar la cantidad a mí me gusta trabajar con las estadísticas, ¿no? Pero vos imagínate, en el año 42-43 la cantidad de afiliados a la Confederación General del Trabajo eran alrededor de 550.000 o 530.000. Luego que aparece lo que, como algunos sociólogos como Murmis, Miguel Murmis o Portantiero lo tienen en su libro Los orígenes del peronismo, muy aconsejable este libro, lo esbozan con claridad. Bueno, emerge el sindicalismo de masas, emerge el sindicalismo digitado posteriormente por un partido. En 1947, luego al año, el sindicalismo, la agrupación se fue a 1,5 millones. Y en el 1951 a 3 millones de personas sindicalizadas, lo cual claramente existe una motorización del sindicalismo a partir de un partido político, ¿no? En este caso el peronismo. Roberto, hay otro aspecto sobre el cual te quiero consultar que me parece muy interesante de esta jornada que estamos evocando, que tiene tintes casi de telenovela, digamos, que es la documentación histórica que existe con respecto a las cartas en esos momentos, en esas semanas previas, de Perón a Evita, de Evita a Perón, donde Perón, bueno, hay cartas donde le dice, bueno, Chinita, ya va a pasar todo esto, nos vamos a ir tranquilos al sur, a disfrutar, como que él se pensaba retirar. O sea, esto uno lo deja pensando, las personas hacen la historia o a veces la dinámica de la historia las termina moldeando y empujando a los personajes a determinados lugares. Pero lógicamente es la dinámica social, la movilidad que hacen a que determinados personajes se involucren de determinada manera. El Perón y la Evita de esas cartas no parecen ser los que fueron después. No, por supuesto. Perón tenía, obviamente, Perón, que fue llevado a la isla Martín García, para aquellos que no lo recuerdan, y luego al Hospital Militar de Palermo, porque adujo que estaba enfermo el 17 de octubre, había concentrado el poder en el grupo del GO. Y esa concentración del poder, como vicepresidente, como ministro de guerra, y como el recientemente creada Secretaría de Trabajo y de Previsión Social, hicieron que, bueno, produzca un cortocircuito muy profundo entre la misma comunidad de los militares. Recordando que, y esto hay que hacer mucho hincapié, pero el golpe del 1943, que las Fuerzas Armadas era un grupo económico muy fuerte. Grupo económico me refiero porque tenían producción industrial, producción industrial muy importante. Había una burocracia militar muy fuerte que se da en una época donde, obviamente, vuelvo a insistir este tema que es muy importante, de la desorganización del mercado global, que hace que permita autonomía, que hoy no está, comparativamente, autonomía a determinados grupos políticos y sociales. La historia es apasionante porque hablar del pasado siempre implica terminar hablando del presente y del futuro. Yo recién te citaba a Alejandro Horowitz, autor del libro de los 4 peronismos. Para la audiencia que no lo conoce, Horowitz plantea que hay un primer peronismo que es el del 45, el estado de bienestar, el inicial, digamos, un segundo peronismo que es el de la mística, digamos, de la resistencia, del exilio, el tercer peronismo que es la primavera camporista y el cuarto de Isabel López Rega hasta acá, pasando por Menem y demás. Te pregunto, ¿y el kirchnerismo dónde encaja ahí? ¿Tiene parte del camporismo? ¿Tiene parte del último peronismo? El kirchnerismo es un populismo débil, digamos. No es una categorización que estoy haciendo yo, sino una que pueden ustedes trabajar desde la teoría política, y es busca o cree de alguna manera retomar el ritualismo y cierta parroquia, digamos, del origen del peronismo, pero muy mediatizada, muy posmoderna, digamos, en esos términos, me parece, ¿verdad? Y el kirchnerismo lo que
lo que hace es, de alguna manera, en una época de enorme conflictividad como es la actual, de buscar rescatar alianzas interclasistas para fomentar el mercado interno, ¿verdad? Para fomentar el mercado interno. Pero no nos olvidemos que desde el origen del peronismo, la Unión Industrial Argentina ha sido, igual con los sectores de la burguesía agraria, han sido absolutamente rivales del peronismo, y estoy pensando en el 1946 y en adelante, rivales acérrimos del modelo peronista. A pesar de que, indudablemente, el peronismo lo que ha tratado de hacer hasta el día de hoy es rescatar, fíjense, rescatar líneas de créditos para la pyme, para la producción industrial pequeña y mediana, fomentando el mercado interno, una suerte de neokeynesianismo criollo, ¿no? Pero si lo diferenciamos con el modelo de Cambiemos, ¿no? que Cambiemos, un partido más globalista, un partido más vinculado con el sistema financiero global que el actual, digamos, el gobierno de Fernández, ¿no? John William Cook, famoso intelectual peronista, bueno, le preguntó muchas veces a Perón, general, ¿qué va a hacer el peronismo el día que usted no esté? ¿Qué va a quedar de todo esto? ¿Cómo va a ser el perfil ideológico? Yo, parafraseando a John William Cook, te traslado a vos la pregunta, tamaña pregunta, ¿qué va a ser el peronismo después del kirchnerismo? ¿Cómo ves el futuro? Mirá, yo he tenido un profesor que escribió los tres peronismos, ¿no, amigo? Me refiero a Ricardo Sidicaro, ¿no? Y conversando, inclusive lo tiene escrito en algunos de sus trabajos, el peronismo es una confederación de partidos, ¿no? Una alianza de partidos, ¿verdad? Y al ser una confederación de partidos, obviamente, ¿qué es? Es lábil, es mutante, es cambiante, absolutamente, y que tiene una oscilación de centro-derecha a, para no hablar de las ultras, izquierda y derecha, de centro-derecha a centro-izquierda, ¿verdad? Con un populismo más débil a un populismo más fuerte. Yo creo que algunos dirían, es el partido del orden. El peronismo es el partido del orden. El partido burgués es el partido del orden. Todo lo contrario a lo que puede parecer ante el público general. Bueno, Roberto, lo decía cuando anunciábamos la nota antes del corte comercial, hemos tenido un año que hemos disfrutado de tu presencia en el programa a través de columnas. Bueno, hemos hablado, acá tengo apuntado, de Julio Argentino Roca, de Cámpola, de Sarmiento, de Frondizi, de Rivadavia. Realmente ha sido un placer. Le cuento una infidencia a la audiencia. Grabábamos las columnas habitualmente miércoles o jueves en una confitería céntrica de nuestra ciudad. La grabación de la columna eran 10 minutos, pero después nos quedamos charlando una hora o más. Así que bueno, sin pretensión de hacer autobombo, Roberto, pero te quiero pedir una reflexión. ¿Qué importancia tiene para vos, como sociólogo, como profesor de historia, como amante de estos temas, poder utilizar la herramienta de un medio de comunicación masiva para charlar ante la audiencia de estos temas? Para mí es de una notable importancia, ¿no? Porque permite llevar a temas, a un debate general, ¿no? O por lo menos llevar al escenario político cuestiones de la vida política nacional a través del tiempo. Me parece muy, muy interesante, ¿no? Sería bueno que haya un intercambio, que la gente pregunte, que la gente de alguna manera pueda elucubrar sobre lo que uno está diciendo, ¿no? Pero me parece muy interesante. Me parece que los medios de comunicación cumplen un rol hoy muy importante en cuanto a la transmisión de los fenómenos sociales, ¿no? Como para definirlo de alguna manera. Yo creo que es muy importante, la labor es muy importante. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu aporte. No, gracias a vos, muy amable por invitarme, ¿no? Bien, vamos a la última pausa comercial. Enseguida charlamos con Diego Baigorria, presidente saliente, Néstor Colión, presidente entrante de UCOES, la Unión de Comercios Esperancinos.
World Química, comprometidos en liderar una industria química sustentable. Buscamos la excelencia en cada proceso. Continuamos creciendo junto a nuestra gente. World Química, ciencia, tecnología y desarrollo. Química para hacer y crecer. Hacete socio del Club del Barril. Conocer nuestras ofertas en vinos finos y otras bebidas. Casa Engler, distribuidor oficial. General Paz, 2759. Consultas 420-515. El mejor equipo para renovar tu jardín está en Universo. 40% de descuento en membranas líquidas, 35% en pinturas para piletas y látex exterior Realis. Y mucho más para tu jardín. Además, con tu compra participás en el sorteo de 10 TV LED de 50 pulgadas. Tenés equipo, tenés Universo, tenés todo. Boco Automotores. Venta de unidades 0 kilómetro, usados con garantía en todas las marcas. Servicio, gestoría, repuestos. Amado Fran 2049, teléfono 421-428. Con honestidad y transparencia, defendemos lo nuestro en beneficio de la comunidad. ANSAFE Las Colonias, educación de calidad y para todos. Jimena Sen, diputada provincial. Están abiertas las inscripciones para la capacitación SEIT 2022, auspiciadas por la Unión UCOES, en 5 meses de duración, cursando una vez por semana. Además, enseñanza personalizada, certificaciones de validez nacional, vacantes limitadas. Un terreno no es solo una fracción de tierra. Una casa es mucho más que algo material. Un local comercial no es solo un negocio. Detrás de cada propiedad existe un proyecto de vida y late un sueño. Bancho Inmobiliaria. La seguridad que da la experiencia. Sindicato de Luz y Fuerza Santa Fe, unidos y en marcha, junto al trabajador de la energía eléctrica, por el bienestar de la familia lucifuercista. Pedro Fernández, secretario general. Seguinos en nuestras redes sociales como Luz y Fuerza Santa Fe. Último bloque de nuestro programa. Decíamos al comienzo, en la apertura, que habitualmente hablamos de la importancia del recambio de figuras, de autoridades en las instituciones, tanto en lo político, en lo gremial, en lo empresario, en todos los órdenes de la ciudad. Y UCOES ha dado un ejemplo en tal sentido. Es una entidad joven que tiene pocos años de trayectoria, pero que bueno, ya ha tenido renovación de autoridades y recambio. Han tratado de, Diego Baigorria, buenas noches, han tratado, digo, de llevar a los hechos lo que a veces se pregona en las palabras, ¿no? Yo creo que sí, que realmente cumplimos lo que decimos y que se necesitaba quizás un recambio en la figura de la presidencia, manteniendo el mismo equipo de trabajo, y es lo que normalmente pensamos, y como lo pensamos también lo hacemos. Bueno, a veces cuesta encontrar a la gente, ¿no? Los nombres apropiados, y bueno, ustedes han encontrado uno, vaya, Néstor Colión, buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? Néstor, tenés muchos antecedentes y experiencia en entidades gremiales, empresarias, en la política, me imagino que eso te va a jugar a favor para este desafío que has asumido. Sí, por supuesto, todo eso forma parte de una experiencia de muchos años a esta parte, es como una vocación de servicio que uno tiene, y bueno, y aquí estamos para trabajar en pos de los comerciantes. O sea, por eso lo digo primero, porque UCOES, también se los dije el primer día que asumí como presidente en la asamblea, se debe a sus asociados, a sus casi 300 asociados. A través del trabajo con los asociados se puede ampliar a todos los otros comerciantes que no son socios, también a la gente, y también trabajamos para la ciudad. Pero no tenemos que confundirnos los roles, porque acá esto es una entidad intermedia que el objetivo primordial es trabajar para sus asociados, y en el caso, como dijo Diego, el grupo se mantiene, los 5 años de trayectoria, hay que agradecerle a él, la persona de él, y al grupo que lo acompañó, diferentes comisiones directivas, bueno, y ahora se da una rotación, como vos bien decís. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de lo que se viene, a desmenuzar eso que has manifestado, pero antes, Diego, para ir un poco por orden cronológico, digamos, creo que es momento oportuno como para hacer un balance de UCOES desde los 5 años de su creación hasta el momento.
Yo creo que el balance es más que positivo, una institución que en el peor periodo, digamos, para el sector comercial creció y creció mucho, y creció con buenas acciones. Creo que el equipo de trabajo también fue excelente, pero ¿por qué? Porque ninguno se creció más que otro. Néstor estuvo también desde el primer día y fue uno de los que yo personalmente consultaba, ¿qué te parece por este lado? ¿Qué te parece por este? Pero cuando vos ves las comisiones directivas que tenemos y que tuvimos, vas a ver dirigentes que han sido presidentes de FESECO también, como Jorge Sidoni. Hemos tenido a Marcelo Porman también, que ha sido en la primera etapa de UCOES un puntapié fundamental, un puntal fundamental, y que realmente nos enorgullece el equipo de trabajo que hemos formado, porque en 5 años no hemos tenido una sola discusión, un solo resquemor de que algo se haya hecho mal, y al contrario, hemos potenciado todas las acciones con la gente que se fue incorporando permanentemente a los grupos de trabajo, como ser el grupo de mujeres comerciantes. Néstor, me imagino que muchos de los nuevos desafíos que tendrás en mente para tu gestión pasan por esos cambios de los que siempre hablamos, que ha experimentado enorme el comercio en los últimos años a nivel global y a nivel local, ¿no? Exacto, el comercio está en un momento, en un quiebre, en un momento difícil por la situación económica nacional que todos sabemos de dominio público. Pero también el otro momento es en donde hay que adaptarse o readaptarse a las tecnologías, porque si seguimos con los esquemas tradicionales, hay mucha gente que va a quedar afuera, ¿eh? Por lo tanto, todo lo que se está haciendo y lo que se va a ser enfocado por ese lado. También integrarse con otras entidades, para también llevar ese mensaje de agruparse y de tener un poco más de fuerza también. Estamos ya manteniendo reuniones con otras entidades, también buscando para brindarle a los asociados para el próximo verano, también convenios con clubes y con sindicatos, y también con proyectos de integración. Ya iniciamos un diálogo informal, pero lo vamos a hacer formal con el potencial que hay en la ciudad, que es las facultades de agronomía y ciencias veterinarias, para integrarnos los comerciantes también. Y bueno, y muchísimas cosas, porque el trabajo es mucho por hacer y hay que hacer hincapié en eso. Ya para la semana próxima, Diego, no se lo dije, pero terminan de confirmar el próximo martes. Hay una charla de eficiencia energética que se confirmó, organizada por UCOES, pero en conjunto con Sociedad Rural y Vecinal Centro. Vecinal Centro también está por organizar a fin de noviembre una charla sobre ciberdelitos con gente de la Agencia de Investigación Criminal, y también nos han visitado en la reunión de la semana pasada de la Mesa Chica, de los cargos principales, concejales de la ciudad, invitándonos a asistir ya también a una charla, y para que pasemos la invitación a todos los asociados de UCOES también sobre ciberdelincuencia. Así que bueno, hay mucho por hacer, pero mucho por hacer sin buscar conflictos con nadie, pero agrupándonos y entre varias entidades. Me parece muy bueno, muy plausible eso de la sinergia, digamos, entidades gremiales empresariales como ustedes, hablabas de facultades, instituciones educativas, vecinales. Creo que indudablemente se potencia. Ahí, digamos, como se dice habitualmente, exacto, a veces 1 más 1 más 1 no es 2, 3, sino que puede ser 4 o 5, ¿no? Exactamente. Y recién veíamos en la pausa, que me gustaría que Diego lo cuente, porque es una actividad que viene de principio del año, con lo que se está dando en la sede de UCOES, que también tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Sí, tenemos imágenes también para mostrar la entrega de certificados que se hizo recientemente. Contanos sobre eso, Diego. No, realmente da orgullo saber que en este preciso momento en la sede de UCOES hay 10 alumnos por cada turno, y en este momento están cursando una modalidad por la cual buscamos siempre que el estudiante que asiste tenga una salida laboral inmediata. Son cursos de 5 meses que al día de hoy tenemos 150 alumnos inscriptos y cursando en modalidad presencial, y más 90 en la modalidad virtual. Realmente eso muestra que UCOES no solamente fue nacido por un tema muy puntual, como fue en su momento el nacimiento de UCOES, sino que fuimos diversificando todas las actividades a nivel comercial, a nivel de eventos, a nivel también institucional, con centros de formación. ¿Y sobre qué temáticas se centran estos cursos? Tenemos cursos sobre marketing digital, sobre reparadores de PC, reparadores de cámaras de vigilancia, tenemos sobre
auxiliares de gerontología, auxiliares contables en nivel 1, 2 y 3. Realmente el abanico de cursos supera las 13 modalidades y bueno, ya están los primeros egresados, digamos, que nos da realmente mucho placer saber que en Esperanza, justamente como hablabas con Néstor, con la sinergia entre las instituciones y los centros formativos podemos hacer grandes cosas. Néstor, hablaba recién de sumar voluntades, de trabajar en conjunto, sin peleas, sin disputas, pero indudablemente hay temas, como el que refería Diego recién, elípticamente, que exigen firmeza y claridad. Te pregunto, ¿posibilidad que se baraja de extensión del estacionamiento medido en horario vespertino? La posición de ustedes es muy clara, ¿no? La posición de UCOES es clarísima y no va a dar lugar a ninguna discusión y a ningún cambio. UCOES está en contra del cobro del estacionamiento medido por la tarde. Y nosotros, cuando seamos convocados, vamos a insistir en readecuar lo que está vigente. Porque Diego ha venido insistiendo también este año que él tiene otras experiencias de otras localidades donde hay que cambiar los montos, hay que aumentar el estacionamiento medido para que se produzca una rotación que hoy no hay. Ya tenemos quejas, nos hablan comerciantes de que no tienen más lugar adelante de sus locales, también hay convivencia con los remises también, y no hay lugar por la mañana, está totalmente todo agotado, pero ya se detectó cuál es el problema, que no se mueven otra vez los autos porque ha quedado muy barato, quedó barato y la gente dice, bueno, pago, pero y así todo, el resultado es totalmente negativo, es un servicio que da pérdidas y no podemos permitir que se sigan dando pérdidas porque es el dinero de todos los esperancinos, que no se va a solucionar cobrando por la tarde, ojo, ni ampliando. Pero bueno, esto es una piedra que cayó en el estanque y la onda expansiva es cada vez más grande y siempre el que está al borde de la onda expansiva, el que sufre más también. Y bueno, las quejas son numerosas, llegan de manera personal, de manera escrita a la sede de UCOES. Y bueno, hay que seguir trabajando y dialogando con la municipalidad, pero el cobro por la tarde no se negocia. Diego, volviendo al tema del desarrollo institucional y el crecimiento de UCOES, tengo entendido que andan rondando por los 300 socios actualmente. Está claro que eso es un piso para seguir creciendo, ¿no? Sí, totalmente. Hemos llegado también a tener un poquito más de 300 socios, pero en este último tiempo realmente se ha puesto un poquito dura la mano. La cuota nuestra es de 300 pesos, sigue siendo 300 pesos, durante todo el año fue la misma, y convocamos seguramente a que cada día seamos más. Lo estamos logrando, o sea, fue una caída muy, muy pequeña de asociados, pero realmente tenemos mucho más para brindarle a nuestros socios con cosas como ahora vienen temporadas de piletas, seguramente de camping, colonias de vacaciones, donde también nos vamos a intercomunicar con otras entidades como para ver qué más podemos ofrecerles a nuestros socios. ¿Y el calendario de eventos cómo sigue? Calendario de eventos, empezamos a gestionar nuevamente Fiesta de la Cerveza para febrero del año próximo. Seguramente para fin de año haremos una despedida de año, los de la comisión y algunos invitados que siempre hacemos, una despedida de año abierta, pero creemos que ya Fiesta de la Cerveza nos va a consumir, en caso de poder gestionarla nuevamente, nos va a consumir gran parte y mucho trabajo, gran parte de tiempo y mucho trabajo para hacerla. Néstor, dos preguntas para vos para el final. Bueno, te referías hace un ratito a la situación económica por todos conocida a nivel país que afecte mucho al comercio en toda la ciudad y también aquí en Esperanza. En tal sentido, ¿tienen datos, algún relevamiento muy en caliente de lo que fue, por ejemplo, la semana pasada con el Día de la Madre, de cómo trabajó el comercio local? Bueno, los datos que siempre son muy parecidos, los que da CAME, después también FESECO seguramente no lo he leído, pero seguramente hará un informe. Hubo movimiento comercial para el Día de la Madre, pero no llegó a ser lo esperado. Hemos hecho un relevamiento telefónico con comerciantes amigos, un pequeño sondeo, pero la situación económica está complicada, el poder adquisitivo de la gente ha disminuido muchísimo, y se nota en la ciudad, y también se nota que hay estructuras que ya están con los días contados, estructuras de comprar en Buenos Aires, venir, remarcar, alquilar un local, poner un empleado, pretender ganar, eso ya ha quedado
directamente a punto de desaparecer porque la rentabilidad no los acompaña. O sea, hoy la rentabilidad de muchos comercios es la rentabilidad para subsistir pagando los gastos fijos y no alcanza, y tampoco es cuestión de remarcar, porque es muy fácil sentarse, ver la mercadería que tengo, remarcar y decir, uy, ¿cuánto que gané? Pero si no la vendemos, si no hay circulante, el poder adquisitivo ha quedado lamentablemente, la inflación ha ganado la batalla, y rubros de cifras de consumos mayores, como puede ser el rubro que pertenecemos, de autos usados, autos nuevos o maquinarias para industria, el gran problema es la especulación, donde hoy hay tasas de interés tan altas que gente, en vez de cambiar una moto, cambiar un auto o cambiar una máquina, bueno, pone la plaza a plazo fijo y tiene pingües intereses mensuales, y esa especulación también frena la actividad económica. Así que bueno, hay que tener paciencia y veremos. Veremos en este año tan especial, que este año termina cuando empieza el Mundial. Este año ya se nos termina, Ariel. Coincide. Después del Mundial quedan 4 o 5 despedidas de año y... Sí, finaliza a pocos días de Navidad. Bueno, Néstor, la última, ahora sí, más que una pregunta, darte la posibilidad para quienes nos están viendo, sobre todo comerciantes, como decíamos, se ha descentralizado mucho el comercio en la ciudad, hay muchos comercios en los barrios, pequeños negocios que a lo mejor por ahora son espectadores de lo que pasa con UCOES, pero me imagino que el llamado un poco a que se acerquen, ¿no? Aquí en UCOES la característica que tiene, y que es una gran base, es que todos son iguales, no existe el comercio grande ni el comercio pequeño, se ha tratado, y eso lo he vivido, me he dado cuenta, y eso lo tengo que felicitar a Diego Baigorria y a su equipo en estos 5 años, fueron tratados todos por igual, y eso quedó demostrado en la lucha que llevó adelante él como presidente en la época de la cuarentena estricta y de la pandemia, donde al lado de él estaban los comercios más importantes de la ciudad y los comercios nuevos y los más pequeños. Eso hay que mantenerlo, y los invitamos a todos a sumarse a nuestra sede o a la comisión directiva. No solamente pensar que son una cuota mensual y nada más, no, hay muchos servicios para hacerles, muchas propuestas que lo vamos a necesitar a los asociados, que no nos hagan un reclamo, que sí, lo pueden hacer, como hoy lo llamaron a él o a mí por hechos de vandalismo, que rompieron una piedra y que el vidrio me sale tanto y que hagan algo. Bueno, podemos hacer algo, como podemos hacer, mira, ahora charlando acá en voz alta a mí se me ocurre, bueno, podemos hablar con las agencias productoras de seguros, ofrecerle el caudal de los asociados y que nos hagan una propuesta para un mínimo valor de un seguro contra el comercio para cubrir ese tipo de gastos. Lo escuché también a Marcelo Kunz hoy, que hablaba que hay que hacer muchas cosas por seguridad. Bueno, UCOES participa, a través de él participó en sendas reuniones de Cabildo Abierto y de Consejo de Seguridad Urbana, donde siempre fue firme la posición de UCOES, y todo va a seguir sobre esos ejes. Así que invitamos a aquellos que no son socios a que se hagan socios, y a los asociados también a exigirnos a nosotros como dirigentes lo que ellos necesiten. Diego, Néstor, muchas gracias por venir nuevamente, y gracias también por el acompañamiento del programa. Gracias a vos. Los agradecidos somos nosotros por todo lo que durante el año realmente has promovido y que has difundido las actividades nuestras. Así que agradecidos nosotros. Bueno, hemos tenido un programa muy sujeto a horario, 1 hora y algunos minutitos más, pero hemos abordado realmente muchos temas interesantes. Muchas gracias por su compañía. Hasta la semana que viene.